Hay cosas que desde acá uno se las disfruta de una forma especial. Y como uno siempre cree que las cosas bellas de la vida están en los momentos sencillos, uno de mis hijos se levanta cuando advierte la presencia del abuelo y vaya donde el abuelo, y el abuelo todavía mide 6 pies. Así que él no está totalmente consciente de que para abuelo es un poquito más difícil doblarse ahora, ¿verdad? Pero él lo va a saludar mirándolo, esperando que abuelo se doble. Entonces abuelo se dobla y él, cuando abuelo se dobla, él le da un abrazo y un beso al abuelo. Así que hay cosas, ¿verdad?, que uno... Por eso, y digo eso, que puede parecerle a usted una escena, o lo que estoy diciendo, algo tan común que a lo mejor sus hijos, sus sobrinos lo hacen, porque precisamente esa escena de ahora mismo, hermanos y hermanas, es la reiteración de que nosotros creemos siempre que pueden venir días mejores. ¿Verdad que sí? No tenemos que esperar cosas grandilocuentes ni espectaculares, ni desatender la realidad esperando a ver cómo es que en algún momento el cielo se va a rajar en dos. Cuando uno está atento a las cosas pequeñas que ocurren a nuestro alrededor, se da cuenta de que nuestra fe es en vano y de que siempre vivimos con la expectativa de que hay otros días mejores. Porque esos días mejores y atisbos de esos días mejores se están dando ya. Es la otra gran enseñanza y la otra gran pretensión de estas lecciones bíblicas. No es solamente que van a venir días mejores en un futuro, que ciertamente lo creemos, que nosotros no sabemos si lo vamos a alcanzar a ver o no. Es que las señales, las huellas, las pistas de esos días mejores están ocurriendo ya en medio nuestro. Fíjense, hermanos y hermanas, que la fe nuestra, como Lidia me dio más tiempo del que yo creía que iba a tener, ella es tan buena gente, pues por culpa de ella, pues yo tengo tiempo para decir más cosas ahora, ¿ves? Gracias, Lidia. Yo siempre tengo algo que decir. O siempre me creo que tengo algo que decir, ¿verdad? Fíjense, hermanos y hermanas, que ahí viendo ese momento en que mi hijo va y le da un beso y un abrazo a papi, y que ese viento me llega a mí acá, al altar, uno vuelve a caer en tiempo y en espacio de que la fe nuestra es una fe que tiene expectativas. Escuche bien lo que estoy diciendo. La fe nuestra es una fe que tiene expectativas. La fe nuestra es una fe que se mueve, entre otras cosas, Carlos, escúchame, sobre el hecho de que nosotros vivimos con un sentido de espera. La fe nuestra, hermanos y hermanas, es una fe con expectativas. Lo voy a volver a decir. Por eso es que yo me siento con permiso para decir, como Santiago, que la fe sin obras es muerta. También la fe sin expectativas es muerta.
¿Qué son, hermanos y hermanas? Y estoy en el tema. ¿Cómo usted describe todos esos momentos? Y voy a hablarle ahora, tal vez a los más curtiditos en las cosas de la fe. ¿Cómo usted describe todos esos momentos en la vida en que usted mismo ha dicho, o usted ha escuchado a alguien decir? Yo le escuché a mis abuelos muchas veces decir, particularmente esa figura de mis abuelos, siempre es importante para mí en términos de esa fe sentida, de esa fe vivida con un molde muy particular, que a mí me ha servido de mucho para no despistarme en unas cosas. ¿Cómo usted describe esos momentos en los que usted ha escuchado a alguien? 1000 veces lo escuchó o lo ha escuchado decir, yo estoy confiando o yo estoy esperando en las promesas de mi Señor. Fíjense qué frase que usted la ha oído 500,000 veces. Yo estoy confiando en el Señor. Y el momento presente lleno de nubarrones, lleno de dificultades, de obstáculos. Es más, de razones para la amargura, para el desencanto, para la desilusión. Voy más allá, para rendir las armas. Y en medio de todo ese mare magnum y de ese turbión, de repente de usted sale de algún lugar una expresión que dice, esto es cierto, pero yo estoy confiando en el Señor. Al profeta Daniel y al autor de las cartas de los tesalonicenses que vamos a estar estudiando en los próximos domingos y el autor de las cartas de Pedro, se tuvo que enfrentar, por eso es que lo que he dicho hasta ahora no es letra suelta, esos autores bíblicos se tuvieron que enfrentar en unas situaciones y en otras. Fíjense que esto es un sermón un poco así panorámico, por eso no es tan fácil. Se tuvieron que enfrentar a comunidades que cada una de ellas en su situación particular estaba manejando precisamente lo que les estoy diciendo, las expectativas. ¿Cuáles eran algunos elementos esenciales de los contenidos de la fe que sostenían aquellas comunidades? Y cómo esos elementos que sostienen la fe los veo o no los veo en la realidad. Fíjense cómo voy a ir suavecito en orden. Cómo esos elementos que componen mi fe, yo los veo o no los veo en la realidad. Entonces, ¿qué pasa, hermanos y hermanas, cuando esas cosas que yo estoy esperando, esas cosas que me han dicho que van a ocurrir, esas cosas que me han dicho que tienen que ocurrir, porque entre otras cosas son promesas, no de Juanito Trucupey, no de Alejandro ni de Fortuño, hay de aquel que espere ahí, sino que son promesas de Dios. Bendito. Y si son promesas de Dios, ahí rápido invocamos aquello que dice que Dios es fiel a su propia ¿qué? Que Dios es fiel a su propia palabra.
Pero eso que estamos esperando como que de momento en la realidad parece tardarse, parece no llegar con la celeridad que me lo habían dicho o con la rapidez que yo necesito que lleguen porque mis circunstancias me hacen sentir que tienen que acabar de llegar. Estamos en las lecciones. Lo que pasa es que no me puedo ir un texto nada más, ¿verdad? Porque lo que estoy es, eso le va a tocar a ustedes con los maestros allá para yo no dañarle la fiesta a los maestros. Entonces están bregando con las expectativas de la gente. Y cada vez que estamos bregando con esas expectativas nuestras, hermanos y hermanas, en el plano individual o en el plano colectivo, nos ocurre como le ocurría a estos autores bíblicos, que están frente a comunidades que están enfrentando dos espinitas a la vez, dos espinitas a la vez. Escúchenme. Y esto aplica, porque estoy buscando un lenguaje, ¿verdad? Tuve que buscar un lenguaje que pudiese aplicar a todos esos textos, cada uno con sus particularidades, aunque ahorita voy a dar unos ejemplos específicos. Pero tenía que buscar un lenguaje que aplicara para todos. Usted imagínese una persona que tiene ese sentido de esperanza en algo, usted póngale nombre. Aquí tienen nombre. Usted está esperando algo y usted tiene el convencimiento de fe que ese algo que usted está esperando está en el corazón de Dios. Y eso que usted está esperando no acaba de hacerse realidad. No parece hacerse concreto en la realidad. ¿Están oyendo, hermanos? Esa es una espinita, pero la segunda espina, como le decía yo a los maestros de escuela bíblica la otra noche, no solamente es que lo que estaban esperando no se acaba de cumplir, se lo voy a ilustrar bíblicamente. No estoy aquí inventándome nada. En el caso de Daniel, estaban esperando el gran día de su liberación de los poderes imperiales destructivos, de conducta bestial, criminal y asesina que los oprimían, porque siempre los imperios son destructivos. No importa qué momento de la historia sea. Y ahí está la visión de Daniel de hoy de las 4 fieras. Como diciéndole al pueblo, son 4 bestias, cubriendo 4, el número 4 es importante, cubriendo todos los puntos cardinales, no se zafa nadie. ¿Vas viendo? De la égida del mal. De la entronización de las manifestaciones de opresión y de mal no se zafa nadie. Vienen 4 y la cuarta, que es la última, cuando uno dice, bueno, ya vamos bajando la cuesta, la cuarta es la peor. Lo dejo ahí porque ya eso es de la clase bíblica para que después los maestros no me regañen y me digan, pastor, pero nos dejaste sin material. Lo que estoy es provocando. Y la cuarta tenía dientes así, asado y descuartizado, hasta en el texto bíblico bien gráficamente. Y en el caso del Nuevo Testamento, gente que estaba esperando el retorno del Señor que no ocurría. Porque esa generación de Pablo, cuando Pablo estaba vivo, literalmente
estaban totalmente convencidos de que ellos no verían la muerte antes de ver la manifestación del Hijo del Hombre. No iba a pasar, ellos no iban a ver la muerte, ellos iban a ver la manifestación gloriosa. Y la gente estaba diciendo, bueno, Pablo, ya los muertos nuestros que le fueron fieles a Dios están muriendo hace rato. ¿Qué va a pasar con ellos? Por eso es que empieza esa famosa frase de Primera de Tesalonicenses, que va más adelante. Dijo, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen en el Señor. Y entonces le dice a los que tiene de frente, para que ustedes no vivan como los otros, que no tienen ¿qué? Que no tienen expectativas. ¿Ves? Como estoy diciendo. Que no tienen esperanza. Dije que eran dos espinas. No solamente es que lo que estoy esperando, que se supone que llega, sean esos días mejores de un reino restablecido, para nosotros poder mandarnos nosotros mismos, que es el anhelo de Daniel, de que Dios restablezca a la casa de Israel. O en el otro caso, nosotros llevamos creyendo todo este tiempo y no se nos cumple lo que se nos dijo que iba a pasar. No solamente es esa espina, sino que la segunda espina, que puede ser tan o peor que la primera, es que las circunstancias presentes frente a las cuales estoy parecen no resolverse, sino todo lo contrario, parecen cada vez complicarse más. Miren qué dupleta. Lo que estoy esperando no se cumple, o alegadamente no se cumple, como me dijeron que se iba a dar. Estoy claro, Ángelo, estoy enredado. Lo que estoy esperando no se cumple, pero no solamente eso, es que para colmo lo que estoy viviendo cada vez es más difícil. Es más complicado. Pastor, ¿y por qué es más complicado? Lea el texto, Daniel 9. Daniel 8 y Daniel 9. Ese espacio de tribulación le ponen unas cantidades simbólicas de tiempo, ¿verdad? Y eso ustedes lo han aprendido, los que son más viejos en la iglesia. Saben que los números en la Biblia tienen una fuerte carga simbólica. Todos los números en la Biblia. Y le pone una duración particular de tiempo. Y cuando habla de los 2000 y pico de días y de tardes, que se traducen por lo tanto en 1150 días. Estoy en el texto. O las 70 semanas de las que se habla en otro pasaje de Daniel. Y para colmo se le dice, y a medida que van pasando las semanas, otra vez uno diría, bueno, la cosa va a ir bajando, ¿verdad? No, lo que dice es que a medida que van pasando las 70 semanas, la cosa se pone más ¿qué? La cosa se pone más pelúa. Incluso el texto la pone más difícil porque dice que la última semana, y otra vez la noción nuestra de semana de lunes, martes, miércoles, eso no es, olvídese de eso. Acuérdese que aquí en 1000, ¿cómo era lo de 1000 días? Un día son como 1000 años. Bueno, ustedes saben eso mejor que yo. Que la última semana es la que es la peor. Entonces, ¿qué uno hace, hermanos y hermanas, frente a un pueblo que no ve como desea el cumplimiento de sus expectativas y que al mismo tiempo lo que está viviendo cada vez parece negar y alejar más? Miren lo que estoy diciendo. Alejar más eso que estoy esperando, porque las señales de lo que veo son cada vez peores. El carnero y el macho cabrío. Hay un imperio que me está dominando y como dice el texto bellamente, dice que llega el otro animal y embiste al que estaba.
al imperio persa, y llega el imperio griego y lo embiste. Y el que llega ahora tiene más poder que el que estaba antes. ¿Cómo es que dicen los viejos nuestros? Uno quitado y otro puesto. Imagínense un pueblo, una comunidad de fe tratando de mantener viva su fe. Es el desafío, ¿verdad? Tratando de mantener viva su fe, viviendo con esa sensación de uno quitado y otro puesto. Oiga, ¿cómo nos pasa a nosotros? Como le ha pasado 1000 veces a usted en su vida particular e individual. Ahora encontré la palabra, ¿cómo le dice? Los paños de malva. Pañito de malva, ¿verdad? ¿Cómo lo quitamos? Después alguien me explica por qué eso es paños de malva, porque ahora no sé qué es eso de los paños de malva. ¿Qué hace el profeta Daniel, este hombre sabio, sensible, dolido por la situación de su pueblo? Y acá en el Nuevo Testamento, Pablo, los autores de las cartas, que también están bregando con comunidades que dentro del Imperio Romano están recibiendo acecho y hostilidad creciente, porque su estilo de vida cristiano no se adaptaba, no se ajustaba, chocaba con los valores y con los ideales de la cultura dominante del Imperio Romano. Y se sentían cada vez más acorralados. Eso el estudio de la Biblia nos lo enseña. Fíjense, estamos bregando con expectativas. Y nosotros somos un pueblo con expectativas. En medio de ese cuadro, hermanos y hermanas, por eso fue que Lidia escogió ese himno santo, santo, grande eterno Dios, y habla de esa figura, ¿verdad? De un anciano de un ratito. Con calendario, con fecha de vencimiento, viejito así, tú sabes, cascarao. El anciano, mire, ¿cómo es la cosa? El anciano de días. Y aparece esta figura, pero no aparece nada más ese viejito así. Aparece con un trono. ¿Ve la pelota? Aparece con un trono. Pero no solamente aparece el anciano y aparece un trono, entonces aparece una figura humana. El llamado Hijo del Hombre. Porque cuando Gamaliel Ortiz Guardiola, o Maribel Toledo, o Bélgica Aracena, o Rafa Rivera, o Ananí, o Miriam de Jesús, han tenido momentos en la vida, por lo que he estado describiendo en estos pasados 25 minutos, y ahí mismo termino, cuando hemos tenido momentos en la vida en los que nos hemos enfrentado a esas dos espinas que yo estaba hablando ahorita, con el corolario, con el acompañante de eso, que es entonces empezar a preguntarme por el sentido de la existencia, el sentido de la vida. Si a fin de cuentas todas las circunstancias que me rodean están difíciles y se ponen peores, que era lo que estaba enfrentando esta gente, lo digo otra vez por 5ª vez. Lo religioso, lo político, lo económico, lo cultural. Es precisamente en esos momentos, hermanos y hermanas, que Daniel, así como Pablo y los escritores de las cartas, vuelven a hacer un alto para decirle al pueblo una cosa que, aunque usted y yo en teoría la sabemos, no puede ser en teoría, tiene que ser que vivamos anclados en ello y lo creamos. Que en medio de esa historia de achaques,
de desolaciones, de abusos, de dificultades, de obstáculos, siempre nosotros vivimos con la convicción de que en medio de eso, esos poderes no son los dioses de la historia, sino que hay otro Dios de la historia que viene a intervenir y a juzgar esa realidad para hacernos a nosotros y a nosotras partícipes de su proyecto y de su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que ese Dios es juez, esa palabra nos debe asustar. A los creyentes esa palabra nunca nos debe asustar. Nunca, escúcheme bien, nunca nos debe asustar. Que Dios es juez de la historia. Y que aunque nuestros ojos lo que vean sea que la historia está dominada por hombres, por personas, violentas, por personas sanguinarias, por personas que exigen sacrificio incluso humano a su ego. Que aunque nuestros ojos vean como lo veía esta gente, que la historia está penetrada por todos los puntos cardinales, por el mal, nosotros vivimos con la expectativa de que no solamente va a ocurrir en un momento futuro, sino de que ya nosotros hemos tenido momentos en nuestra vida en los que ese anciano de días ha irrumpido en nuestra historia, esa figura humana con su trono, y ha puesto todas las cosas bajo la égida de su amor y de su misericordia en nuestra vida. Que lo de Dios como expectativa, que viene a intervenir para ayudarnos en medio de esa historia, no es un cuento de camino, sino que ya ha sido una realidad en nuestra vida. Estaba en estos días yo como le pasa a los pastores que vivimos con intensidad este asunto del ministerio. Estaba yo en estos días debatiéndome entre si decía o no decía esto que voy a decir ahora. Y cuando generalmente uno piensa eso, hermanos y hermanas, casi por instinto, la respuesta es: si tienes duda, no lo digas. Pero yo decidí que lo voy a decir. Ustedes viven en el mismo país que yo vivo. Así que vamos a ponernos los pantalones largos, los pantalones de la seriedad, de la integridad y de la honestidad para mirar nuestra fe. Y nuestra fe en medio de las circunstancias que nos toca vivir. Todo el mundo con quien yo me tropiezo en estos días, o que los escucho por la radio, que me los encuentro, que hablamos, uno siente el ambiente en el que uno vive, ¿verdad? No tenemos que desgastarnos en el asunto, pero ustedes y yo sabemos que vivimos en un país en el que de repente a este pueblo le ha caído como un manto como de frustración. Qué bueno que estoy viendo caras que están conscientes de lo que estoy diciendo, ¿verdad? Un manto de frustración, de desesperanza. Porque supuestamente habíamos puesto nuestra esperanza en una cosa distinta. Y vemos que las decisiones van por el mismo camino que lo que alegadamente la gente quiso cambiar. Vamos a hablar en serio. Estamos en la iglesia del Señor, estamos en el serio.
Eso me acuerda papi. O sea, estamos en la iglesia del Señor, decía papi cuando se metía a decir cosas serias. El salón del nursery es allá atrás. Y el bosque del creador es allá arriba. Que también son parte de la iglesia, pero acá estamos acá. Miren, hermanos y hermanas, nuestro pueblo como colectivo, al igual que esta gente, también tiene una crisis de expectativas. ¿Verdad que sí, Anani? Me mira así, ¿verdad que sí? Estamos entre gente adulta. La chiquitería las deja, las chiquiterías las deja de la puerta para afuera. El pamper de la puerta para afuera. El pamper de la puerta para afuera. Este es el púlpito del Señor. Y hay que decir cosas importantes. Y de repente uno lo que ve sobre el pueblo, ¿verdad, Gerardo? Es como ese manto de fruta. Pero si es que esto no era. Esto no era. Era para que pensaran en nosotros. No para que pensaran en los ricos. Era para que pensaran en nosotros. Nosotros creíamos que era para que pensaran en nosotros. Y aunque yo no lo hice así, pero yo soy parte de este pueblo. Había uno que estábamos claros, la marca la veíamos en la pared, pero vamos. Miren, nuestro pueblo, esto no es, por eso es que esta letra no es letra muerta. Por eso es que esto es letra viva. ¿Ves? Por eso es que esto es letra viva. Porque Daniel parece que nos está hablando a nosotros. Que tenemos 4 bestias con los puntos cardinales. Y Daniel, como profeta, al igual que Pablo y los escritores de las cartas, tienen la osadía. Por eso es que tienen que usar ese tipo de lenguaje así como en códigos y simbólicos y de números para que los otros no entendieran. Porque si no, y tienen la osadía y la valentía del Espíritu para llamar a las cosas por su nombre. El carnero es el imperio persa y el macho cabrío es el imperio griego. Lo dice el mismo profeta así, yo no me lo estoy inventando, está taxativamente ahí en el texto. No juegue. Hay dos noticias extraordinarias. El Dios nuestro, el Dios tuyo, el Dios mío, el Dios nuestro, el Dios de la iglesia, el Dios del universo, no ha renunciado a ser el Dios de todas las cosas. Mire, diga amén a eso. Diga amén a eso. Diga amén a eso, diga amén, el Dios nuestro no ha renunciado a ser el Dios de la historia. El Dios nuestro no se ha quitado. A pesar de que la historia, como le pasaba a esta gente, parece seguir dominada por aquellos que venden a los más vulnerables como a lechones de a peso. El Dios nuestro no ha renunciado a ser el Dios de la historia. El Dios nuestro no ha renunciado a ser el Dios de tu vida, de tus circunstancias difíciles, de tus tormentos, de tus tribulaciones, de tus dolores, de tus quejas, de tus lamentos, de tus heridas, de tus callos, de tus días más aciagos. Dios no ha renunciado a ser el Dios de nuestra vida.
Y abre bien los ojos para que veas que ya de muchas formas se ha manifestado y vive. Y está la otra parte de bizcocho dulce, de vainilla, como le gusta a Danis. Ayer íbamos para un cumpleaños, un ratito y me dice, papi, qué rico que el bizcocho va a ser de vainilla. Ella no lo había visto el bizcocho, pero ella pensaba, y ella iba en el camino, porque el bizcocho era de vainilla. Ella no sabía si era de vainilla, pero ella, en su imaginario, era de vainilla. Y me decía, ay papi, que no sea de chocolate porque no me gusta. Fíjense, pero es una expectativa. Díganse, porque lo que estoy diciendo yo sé que es para... Entonces nosotros tenemos que vivir. Anoche yo la oí a ella y usted dice, la verdad que el pastor está loco porque lo conecta todo con... Pues mire, sí, cuando mi hija me decía eso, yo le decía, Señor, qué bueno, porque enséñame esa fe de Frances Alanis. Enséñame esa fe de Frances Alanis, de que yo viva con la expectativa de que sí, de que lo que yo creo también, no es que ya se ha manifestado, sino que también va a venir. Que nuestros hijos negros vivan con sentido de expectativa. No es que vivan ilusos, ni de espaldas a la realidad, pero que vivan con sentido de expectativa. Este pueblo, pastor, ¿para dónde tú nos quieres llevar? Ustedes en las clases tienen que fajarse ahora. Sí, porque lo que yo sí voy a decir aquí ahora es que este pueblo necesita que nosotros le ayudemos y le acompañemos a restaurar sus expectativas. ¿Verdad, reverendo? Este pueblo, nuestras vidas necesitan para que mis hijos, para que los hijos de Alexis, el bebé que está ahí en el coche, ahí ahora que lo veo entrando, ahí es que está el sentido de responsabilidad nuestro, para que además de nosotros también, para que nuestros hijos se puedan levantar en un país en el que la gente viva con expectativas. Y con expectativas de las que Dios trae, que son las expectativas del bien, del bizcocho de vainilla que esperaba Frances Alanis. Yo también creo que mi pedazo va a llegar. Fíjate, pero lo digo en serio. Yo también creo que lo mío va a llegar. Yo también creo que lo mío va a llegar de parte de Dios. Mira, hermano, métase eso en la mente, en la cabeza, en el corazón, en los dientes, en la sangre, en las coyunturas. Dígale al Señor en esta mañana conmigo, yo también espero que lo mío va a llegar. Y como pueblo en este marasmo en el que nos han metido esos que han vivido para dividirnos y para quebrarnos las piernas, y como pueblo podamos decir, Señor, lo nuestro también va a llegar. Que Dios me los bendiga, hermanos y hermanas. Dios me los guarde, me los ayude. A la noche, la aurora ¿qué? Se queda atascada. A la noche la aurora sigue. A la aurora, un sol ahí blandengue, ñoño. A la aurora ¿el qué? ¿El qué? El pleno sol. Y el reino de nuestro Dios vendrá. Un reino apagado. Un reino pusilánime, enclenque, enjillío. El reino de nuestro Dios vendrá, el reino de luz y de amor. Lo único que no puede pasar en este momento, hermanos y hermanas, lo único que no se vale en este momento, con todo el amor que les tengo, y yo no voy a estar detrás de nadie, no se preocupe, que usted sabe que yo no tengo guía de guardia. Cuando venga otro pastor otro día que tenga otras manías, pues ustedes lo cogen de guardia, pero a mí no. Estoy bregando con gente adulta. Lo único que no puede ocurrir ahora es que haya nadie en la nave.
cuando nos vayamos a las clases bíblicas. Eso es lo único que uno puede pasar ahora, hermano y hermano. Usted va a la clase, yo tengo 35, pero quiero irme con los viejitos. Váyase donde usted quiera. Este lugar ahora mismo se convierte en un sembradío amplio para recoger espigas. Vaya y recoja la suya donde usted quiera recogerla. Pero vaya a recogerla. Vaya a recogerla. ¿Ok? Nos vamos a las clases bíblicas, hermanos y hermanas. Hay una clase bíblica, escúchenme, no sé si Edwin quieres decir algo, porque cuando se sienten una hora, van a ser las 1:50, pues